Bienvenidos al estudio de la vida de Jesús que vamos a tener hoy. En primer lugar, quería aclararle que cuando Jesús fue llevado a Jerusalén, cuando tenía 12 años, yo dije que María tenía 22, 23 años, no, tenía 27, 28, porque Jesús nació cuando ya tenía 15 más 12, son 27. Bueno, aclarado esto, vamos a seguir. Habíamos visto que de una manera sobrenatural había nacido Jesús y de una manera sobrenatural había nacido Juan el Bautista. Y había una profecía que decía que antes que nazca el Mesías iba a venir el profeta Elías para preparar el camino para que la gente se vuelva a Dios. En realidad ese Elías que había de venir era Juan el Bautista, porque cuando nos describe la vestimenta que tenía era igual que la que tenía Juan el Bautista, era una vestimenta hecha de pelo de camello y un cinto de cuero, y de esa manera estaba vestido Juan el Bautista. Y más adelante Jesús, cuando ya vamos a ver, Jesús refiriéndose a Juan, el Elías que había de venir, dijo que Juan era ese Elías que había de venir. Vamos a leer hoy cuando Juan el Bautista vino. Dice acá en el Evangelio San Lucas, el capítulo 3, que Lucas habíamos dicho que es un evangelio de investigación. Entonces este relato está en los 4 evangelios cuando vine, pero vamos a leer acá en Lucas, que está un poquito, nos da algunas señales. Dice, en el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilatos era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Felipe gobernaba en Iturea y Traconite, y Lisanias gobernaba en Abilinia. Quería aclarar que Tiberio César, gobernó en el Imperio Romano entre el año 14 y 37 después de Cristo. Es decir, que cuando dice que en el año 15, o sea que Tiberio llevaba 15 años gobernando, del año 14 y 15 son 29. Cuando Jesús empezó a predicar fue más o menos el año 29 de la era cristiana. Y ya Jesús había nacido entre el año 4 y 6 antes de Cristo, así que Jesús tenía unos 36, 37 años. Acá dice que Poncio Pilato era gobernador en Judea, Herodes gobernaba Galilea, o sea, el hermano del gobernador, dice su hermano Felipe gobernaba en Iturea y Traconite. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes por aquel tiempo. Acuérdense que los romanos, cuando conquistaban un país, dejaban que las mismas autoridades del país siguieran gobernándolo, bajo la supervisión de ellos, que dejaban una legión romana en cada uno de los países que habían conquistado. En Israel había 12. Eran muy nacionalistas los judíos y entonces tenían que tener muchos soldados para controlar el país, que no se les rebelaran. Aparte que le tenían miedo, porque los judíos, un país chiquitito, había hecho sucumbir al imperio griego, al imperio persa, entonces los tenían muy bien controlados. Dice, por aquel tiempo Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. O sea que ese era el trabajo que le tocó hacer a Juan. Todos en la vida nacemos con un propósito, no nacemos porque el aire es gratis. En este caso, Juan había nacido con el propósito de ser el mensajero que iba a venir antes del Mesías
para enseñarle a la gente que se vuelva a Dios y que cuando el Mesías apareciera hubiera un poco más de temor de Dios, un poco más de respeto, un poco más de reverencia a Dios. Y ese trabajo le tocó. Y dice que Juan venía predicando del desierto, dice, predicaba ahí al lado del río, y la gente cuando venían a las fiestas que se celebraban en Jerusalén, tenían que pasar por el río los que venían del norte, y después entonces Juan les decía que tenían que arrepentirse de sus pecados, que tenían que volverse a Dios. Y él entonces bautizaba a la gente, un bautismo de purificación, arrepentidos y convertidos. Y por lo tanto toda la gente se bautizaba con Juan y después ya estaban en condiciones y se sentían libres de culpa, de pecado, para poder entrar en el templo de Jerusalén, que era el lugar de la presencia, y ser y adorar a Dios. Y la fama de Juan se desparramó por todas partes. Entonces venían gente de todos los lugares para ver a este Juan que estaba predicando. Ahora bien, ¿de dónde apareció Juan? En Israel había varios grupos religiosos, lo mismo que hay en todos los países. Por ejemplo, en la Argentina tenemos la iglesia romana, que es la oficial, después tenemos las iglesias pentecostales, que hay un montón de variedades. También tenemos como institución fuerte la iglesia bautista, la presbiteriana, la metodista, o sea, todos cristianos, pero con diferente enfoque de la vida cristiana. En Israel pasaba lo mismo, estaban los saduceos, estaban los fariseos. Los fariseos era el grupo más importante. Y acá no dice, pero también estaban los herodianos, que tenían un tinte político, y estaban los esenios, que la Biblia no los nombra, pero si uno estudia la historia paralela, había un grupo de judíos que se llamaban los esenios, pero que eran más bien como que se internaban en un convento. Cuando ellos buscaban a Dios, se internaban y dedicaban su vida a Dios, una vida contemplativa. Más o menos lo que pasó en la Edad Media en Europa, que es el periodo donde está donde había un montón de templos y la gente se metía ahí en esos conventos y se dedicaban a adorar a Dios. Dice acá que Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciéndole a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Lo que Juan enseñaba públicamente era más o menos, y que después lo siguió enseñando Jesús, era más o menos lo que los esenios predicaban. O sea que en vez de las enseñanzas de los esenios, que era estar en un convento, y que gracias a Dios no suceden las cosas por casualidad. Gracias a esos esenios, en el convento ahí en el Mar Muerto tenían un monasterio y ahí tenían todos los escritos del Antiguo Pacto y muchos otros escritos religiosos más. Y tenían una biblioteca que fue descubierto no hace tanto, unos 70 años, que se llaman los rollos del Mar Muerto. Y gracias a esa biblioteca es que nosotros sabemos que los libros del Antiguo Pacto fueron escritos antes que Jesús, no fueron escritos después, porque son tan exactas las profecías que los que no quieren reconocer que Jesús es el Salvador del mundo, que Él es Dios, que Dios lo envió para librarnos de culpa de pecado, porque se titulan ateos. En realidad ateos no existen, porque cuando uno está negando algo, está aceptando de que si algo está del otro lado, o sea que no existe el ateísmo. Hay personas que no quieren obedecer a Dios y entonces no lo quieren reconocer en su vida. Bueno, cada uno elige, porque para eso somos hechos libres. Y Juan seguramente que habrá estado con los esenios, lo mismo que Jesús. Algunos dicen que Jesús estuvo en la India o en los países ahí del sur de Asia, en el Tíbet, pero yo calculo que no. Yo creo que ellos han estado con los esenios, porque lo que enseñaban los esenios es lo que después Jesús predicaba. Lo que ellos enseñaban en el convento, ahí en el monasterio, es lo que Jesús después predicaba a la gente en la calle, y es lo que predica a nosotros los cristianos. Él no quiere que nosotros estemos metidos en un convento. O sea que la época del monasticismo de Europa es como si fuera anticristiana.
Lo mismo que los monasterios, cuando la gente va y se meten ahí y se dedican a vivir una vida contemplativa porque han tenido un toque de Dios en su vida, y entonces se encierran en un convento para que no tener problema con la gente y ahí se dedican a orar a Dios. Cuando uno lee todos los 4 evangelios, que Jesús no estaba de acuerdo con eso. Inclusive en una oportunidad que ya lo vamos a ver, Pedro, Juan y Santiago fueron a un monte y contemplaron a Jesús en su gloria, hablando con Dios, lo mismo que Jesús hacía todos los días. La gente se iba a su casa a dormir y él se iba al monte a orar. Y cuando él se iba al monte estaba cara a cara con Dios. Y cuando él estaba cara con Dios, hasta su rostro se transformaba. Bueno, vamos a seguir leyendo acá lo que Juan predicaba y cuál era la reacción de la gente. Dice que esto sucedió, de que Juan predicaba, la gente y los bautizaba. Esto sucedió como el profeta Isaías había escrito. ¿Y cuál era la profecía? Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle en un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. ¿Qué es lo que ha sucedido? Todo el mundo ve la salvación que Dios. Esa era la profecía del profeta Isaías del siglo VIII a.C. Dice versículo 7. Cuando la gente salía para que Juan los bautizara, él les decía, era un mensaje duro, miren lo que les decía: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor y que no vayan a decir entre ustedes: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Además, el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. O sea, era duro el mensaje. En nuestro tiempo no se predica acerca de que la gente se arrepienta, que huya de la ira venidera, porque Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. La gente tiene un concepto de Dios como que Dios es bonachón, pero Dios no es bonachón, Dios es bueno, pero Él es justo y una persona para ser justa tiene que poner límites, no es que todo vale. Y bueno, delante de Dios lo mismo. Y Jesús, les digo, vamos a ver cuando estudiemos sus enseñanzas, que habló más del infierno que del cielo, para que la gente huya de la ira venidera. Tenemos que huir vamos a estar un día, todos los seres humanos, delante de su presencia, y vamos a estar en un juicio justo, y a cada uno vamos a recibir de acuerdo a nuestras obras. Así que yo les recomiendo que recapaciten, se vuelvan a Dios, busquen a Dios de corazón, pídanle a Dios ya que estamos en la era cristiana, que estamos en la época en donde la gente puede arrepentirse y volverse a Dios, y Dios los perdona y los hace una nueva creación, y las cosas viejas pasaron y se hacen una nueva criatura de adelante. Busquen a Dios, no piensan que todo sea tan fácil. Acá vamos a ver una. Entonces la gente le preguntó: ¿qué debemos hacer? Juan les contestó: el que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno, y el que tenga comida, compártela con el que no la tiene. Se acercaron también para ser bautizados algunos de los cobradores de impuestos para Roma, y le preguntaron a Juan: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Y Juan les dijo: no cobren más de lo que deben cobrar, porque ellos cobraban. Los romanos eran malos para cobrar los impuestos. Entonces, ¿qué hacían? Andaban por concesión, y las personas que recibían la concesión pagaban de antemano el impuesto a Roma, y después ellos se encargaban en cobrar a la gente para pagarle a los romanos. ¿Y qué pasa? En vez de cobrarle 10, que era lo que estaba, cobraban 20, se enriquecían a costilla. Entonces, por eso Juan dice: no cobren de más, ustedes, ¿qué debemos hacer? Le dijeron los cobradores de impuestos, o los publicanos, como dice algunas Biblias. Dicen: no cobren de más, cobren lo justo. También, versículo 14, también algunos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó.
no le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándolos de algo que no hayan hecho, y confórmense con su sueldo. A nivel legal, político, viene gente y acusa. En nuestro tiempo, en el tiempo aquel, en todos los tiempos, el ser humano, somos difíciles las personas. Y entonces no acusen a nadie, no obliguen a nadie a hacer lo que no es justo, le dijo a los soldados. Y esto también habla para los políticos de hoy día. No hagamos los políticos cuando juran, ponen la mano sobre la Biblia, algunos sobre la Constitución, y prometen de que van a cumplir, y ni saben lo que dice acá la Biblia, y prometen. Es un puro simbolismo. No es tan fácil la cosa. La gente estaba tan expectativa y se preguntaba si tal vez Juan sería el Mesías. Pero Juan les dijo a todos: yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Fíjense, él le decía: yo no soy el Mesías, yo bautizo con agua, el bautismo de purificación, pero viene uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y realmente todas las personas que se convierten a Dios y que le piden a Dios, el Espíritu es el que los llena y es el que le da la fuerza para vivir una vida como Dios manda. No es que uno tiene la fuerza. Es muy difícil ser cristiano, una cosa tan simple, pero tan difícil de poner. Las cosas importantes son sencillas, pero son tan difíciles. Si no fuera por el Espíritu, nadie podría ser cristiano. Y miren lo que habla acerca de esa persona que venía después de él. Trae su aventador en la mano. Él hablaba siempre en forma metafórica, ¿vieron? Trae su aventador en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Está hablando del infierno. Es una manera alegórica de que va a quemar a la paja, o sea, a las personas que no creen, los va a mandar al infierno, en un lugar de sufrimiento extremo. De este modo, y con otros muchos consejos, Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Además, reprendió a Herodes el gobernante porque tenía por mujer a Herodías, la esposa de su hermano Felipe, y también por todo lo malo que había hecho. O sea que no tenía pelos en la lengua. Al rey le decía: vos estás mal, porque vos tenés por esposa a Herodías y ella no es tu esposa, ella es tu cuñada. Porque Herodes, el que estaba gobernando en Galilea, tenía por esposa a la cuñada. Entonces dice: eso que estás haciendo está mal, Pero ¿qué hizo este Herodes? Dice, pero Herodes a todas las malas acciones añadió esta otra: metió a Juan en la cárcel. O sea que Herodes, ese que se llamaba Herodes el Bueno, sumó a todo su legajo el poner a Juan en la cárcel, y después sacarle la vida. Vamos a terminar acá y vamos a seguir el domingo que viene.